A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente. Es una bendición haber participado ya con muchas lecciones. Estamos a mitad de año en realidad. Así que son bienvenidos a estos estudios. Las mujeres en la Biblia, en realidad, cuando uno estudia a Jesús, les dio una importancia muy relevante. No así el mundo, lamentablemente, pero qué importancia tenía, especialmente porque en la Biblia encontramos de que la mujer representa a la iglesia y Dios tiene mucho cuidado con esa iglesia, la ama y quiere estar eternamente con ella. Hay dos mujeres que vamos a estudiar esta oportunidad y que van a ser parte de las lecciones que vamos a extraer para ver. Está Ruth y Esther. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Aquí estamos bien, Raúl, otra vez disponibles para continuar repasando estas lecciones tan hermosas. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar estos dos tipos proféticos como Ruth, también Esther, que representan a la mujer, representan a la esposa de Cristo, representan a estas mujeres virtuosas que defendieron al pueblo de Dios, mujeres que tuvieron mucha fe, mucha confianza. Y el primer caso que vamos a estudiar es el de Ruth, que hay una historia romántica aquí en este libro muy hermosa, pero es un libro dramático también. Es un libro que muestra las costumbres de Israel, muestra lo que significa la redención, cómo vivían las personas unos 150 años antes del nacimiento de David, en la época de los jueces de Israel, que fue un periodo más o menos de 300 a 400 años, y que ocurrió esta historia en un país muy vecino a Israel, en Moab, que quedaba aproximadamente a unos 50 a 80 kilómetros de ahí de la nación de Israel. Y aquí tenemos a Ruth, casada con Malón, el hijo mayor de Elimelech. Quedó viuda, igual que su cuñada. Su suegro también murió. Una historia triste, una historia trágica, y que ellas se devuelven a la tierra de Israel porque escucharon que Dios había bendecido otra vez la tierra de Israel. Y aquí tenemos a Ruth como una mujer que no quiso casarse en su país. De paso, las mujeres moabitas, según la escritura, eran mujeres muy hermosas. Así lo refleja el libro de Números, capítulo 25. Y tenemos aquí una mujer virtuosa, hermosa, una mujer con un espíritu de ayuda solidaria hacia su suegra y que abandona su propio país, abandona sus dioses, para decir esta expresión que aparece aquí en Ruth capítulo 1, versículo 16, le dice Ruth a su suegra: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, por donde quiera que tú fueres, iré yo. Y luego dice: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Esta es una mujer de fe que representa a la iglesia de Cristo, representa al pueblo de Dios también. Lo interesante es que ¿por qué sale de allí Noemí? Porque faltó el pan, voy a decir así. Sí. Y Belén significa casa de pan. Esas son las cosas. Sale de Israel. Sale de Israel, ¿no es cierto? Y ahora, fíjate que cuando vuelve, no vuelve con nada. Y la mujer que lo acompaña, que en este caso estamos hablando de Ruth, Ruth, no había nada tampoco que la tomara a ella o tuviera esperanza en ella, venir a un país extraño en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué? Si ella ya era... Ella misma le dijo: mira, yo soy de edad, yo no tengo posibilidad de tener un hijo, y si lo tuviera, imagínate. O sea, no, ella se dio por fe y creyó lo que ella le había contado acerca de ese Israel. Fíjate, estaban en tierra extraña, pero ella le contó las virtudes del Jehová de esa tierra. Y se da. Y la historia es muy hermosa porque en Ruth encuentra, voy a decir así, lo que ella quizás nunca se imaginó.
Es una historia que, por decirlo así, que no merecía nada y lo encontró todo. Sí. Es una historia en la cual una mujer como Ruth, ¿no es cierto?, se da por el Señor solo por fe, no viendo nada, y vio todo. Claro, este era el plan de Dios, que los israelitas publicaran al Dios verdadero, al Dios Jehová. Pero Ruth recibió la evangelización allí en Moab, junto a su suegra, junto a su esposo. Era una mujer pagana en sus comienzos y llegó a creer en el Dios Jehová. Y para que nosotros notemos la intensidad de su fe, el Dios Jehová había permitido que muriera su esposo, que era israelita, su suegro, que era israelita, su cuñado, que era israelita. Podría haber juzgado que el Dios de Israel era un Dios malo, porque mataba a su gente. Claro. Pero ella superó todo eso dentro de la aflicción y creyó en que ese Dios todavía podía ser benevolente. La Escritura no dice lo que le contó Noemí a Ruth. Bueno, le contó a las dos, ¿no es cierto? Vamos a decir, dos mujeres. Una volvió y otra quedó. ¿Qué le contó? No sé. Pero sí ella creyó por fe todo lo que le contaba a Noemí. Creyó a tal punto de que se entregó, dejó toda su parentela. Estoy pensando en Abraham, dejó toda su parentela. ¿No es cierto? Estoy pensando en Cristo que viene, que deja todo por venir. O sea, pareciera que el concepto todo, la idea de todo, también nos toca a nosotros en este tiempo del fin, que pensemos que todo hay que dejarlo para que podamos tener opción al cielo. Y otra cosa, ella representa a los que salen de Babilonia, porque según la Escritura va a haber mucha gente que vive en Babilonia, en el paganismo, en la ignorancia, en lugares de errores doctrinales severos, y que van a oír el llamado de Dios en los días finales y van a salir de sus pueblos e incluso van a estar en contra de sus familiares, como dice el mismo Jesucristo en sus discursos allí. El hijo estará contra el padre contra el hijo, la madre, etc. Esta mujer representa el llamado de Dios a salir de un lugar donde no tendría salvación, que es Moab, porque estaba llena de ídolos, y acercarse a un lugar donde podría conocer a Dios, la salvación, y de hecho fue bendecida por esto y Dios dirigió su vida. Ahora, aceptó el llamado de Dios. Lo interesante es que ella llega a un lugar, ya volvieron, pero llega a un lugar donde tuvo que pasar por penurias de humildad e incluso de persecución, si no es que vos interviene. Yo le invito a nuestros amables oyentes que se lean todo el libro y lo apliquen a la vida, porque a lo mejor alguien es como Ruth, que está sufriendo, yendo a las espigas para recoger algo y tener que comer, pero Dios tiene un plan muy diferente, muy lindo. Que Dios te bendiga estudiando este libro. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros.
Cristo, nombre glorioso. Esta mujer entra en escena de una manera muy especial, en realidad, Ruth, trabajando en unos campos en el tiempo de la cosecha, y es un trabajo muy sacrificado, porque tenían que recoger las espigas y luego cernirlas, y el triguito que quedaba, eso se le llevaba a la casa, y eso tenía quizás para alimento de un día, no era más que eso. Pero aparece un personaje que es el personaje interesante en esta historia para la aplicación, que es Booz. ¿Qué hace Booz? Consulta, verifica y se da cuenta que es una persona no cualquiera, sino que es de un personaje pariente de él, y aquí aparece un concepto muy lindo, que es el concepto de redimir. Bajo ese concepto uno puede tomar la historia y decir qué maravilloso como Dios redime a las personas que están en otros lugares, quizás en situaciones muy difíciles, para darles un nivel, un estatus y una salvación final. Claro, Ruth, ella estaba trabajando para su suegra. Era una mujer virtuosa ante todo el pueblo, una mujer que no andaba en libertinaje. Su misión era el cuidado de su suegra, trabajar para ella, conseguir los alimentos. En Israel se permitía que todas las espigas que caían y que quedaban del rastrojo fuese para los pobres. Entonces ella era una más de los pobres que andaba recogiendo allí. Era una ley en Israel. Pero Booz se dio cuenta y preguntó por ella. Y se le dijo, bueno, esta es la niña que vino de allá de Moab junto a Noemí. Y él se dio cuenta también de que era una mujer, no era fea, bonita, y además era una mujer virtuosa, una mujer que trabajaba para su suegra todo el día, ni siquiera comía. Entonces, Booz lo tomó así como algo bueno. Bueno, me alegro que sea así, que cuiden a su suegra, pero nada más. Sin embargo, su suegra llegó un momento en que dijo, no he de buscar un esposo para ti para que te vaya bien. Y allí viene un plan estratégico. Le dice a Ruth que vaya a la era, le descubra los pies allí que está durmiendo Booz, que era un soltero, era un hombre rico, le descubre los pies y ella se acuesta sobre los pies. Y eso significa que el manto de Booz cubre allí a Ruth y ella está allí a los pies, cobijándose bajo su alero, como un acto simbólico de que ella estaba pidiendo que él la redimiera. Cuando Booz se da cuenta de que hay una mujer a sus pies, se estremece, y allí Ruth se declara como Ruth, etc. Y le dice, ¿no eres tú el que me puede redimir? Allí está escrito en otras palabras. Y él le dijo, sí, mujer, tú eres virtuosa, no anduviste tras los jóvenes, sino que cuidaste a tu suegra, pero es cierto que hay otro pariente más cercano que yo, pero si él no te redime, yo te voy a redimir. Redimirla significaba que él redimía las tierras que pertenecían a Elimelech, pagaba las tierras, tomaba, digamos, a Ruth por esposa para dejar descendencia al nombre de Elimelech y que no se perdiera en la genealogía de Israel. Y la palabra descendencia es una palabra que me llamó la atención, se repite 158 veces en la Biblia, y según Deuteronomio 25, 5 y 6, si moría un hermano y no dejaba descendencia, el hermano que seguía tenía que tomar como esposa a la mujer, y el primer hijo que tenía pasaba a esa descendencia. Le dejaba un hijo y pasaba a ser su mujer también. Entonces allí vemos nosotros cómo Booz se transforma en el Redentor, que habla con su pariente, lo pone en jaque allí, y en público, delante de todos los ancianos, él se compromete a casarse con Ruth, se compromete a redimir las tierras, y no solamente a redimir a Ruth,
sino también a su suegra Noemí. Es decir, vos queda inmediatamente con 2 personas integradas a su familia y que él va a alimentar, que él va a redimir sus bienes materiales y se transforma allí en un símbolo de Cristo, el Redentor. Ahora, interesante lo que tú dices, porque cuando uno mira la historia con detención, vos está perdiendo, voy a decirlo así. Porque si tú miras el pariente cercano, dice, no, yo voy a redimir ese. Yo la tomo, no tenía problema, porque él estaba pensando en las tierras que se iban a agregar a sus tierras. Pero cuando dijo, no, es que hay una dama allí que está pidiendo redimirla, no, dice, yo no quiero que me toquen lo mío, redime tú nomás. O sea, ¿dónde estaba el interés? El interés estaba en las tierras, pero no en la redención. Cristo es el que viene, deja todo, pierde todo por redimir a alguien. Y ese puede ser cualquiera de nosotros. Claro, y en este caso vos, al redimir, él pagó por las tierras que estaban usadas por otras personas, pagó porque esas tierras ya habían sido compradas o habían tenido dueños, o sea, cada 7 años se permitía devolver las tierras, o si no en el jubileo a los 49 años. Claro. Entonces vos tuvo que pagar esas tierras, pero no eran para él, eran para el descendiente de Elimelech. O sea, hizo un acto allí de solidario, podemos decir, de ayudar a que Elimelech no perdiera la genealogía. Pero la Biblia allí hace un alto en la genealogía de Cristo, porque pone allí a vos. Se salta ahí un poco la genealogía, queda vos como uno de los antecesores de Cristo junto con Ruth. Claro. Se menciona a los 2 allí y sigue la historia. Y vos llegó a ser podemos decir nosotros que el bisabuelo de David, del rey David. O sea, está en la línea de Jesucristo, no se pierde esa línea, no se pierde la descendencia de Cristo. Sí, así es precisamente. Por ejemplo, cuando Saúl perseguía a David, David se encargó de llevar a sus hermanos, a su padre y a su madre, al reino de Moab, porque Ruth era moabita y se dice que tenía parientes todavía allá que conocían esta historia de Noemí y todo esto. Era una historia trágica que ocurrió allí en ese sector. Entonces, cuando fue David a pedirle asilo para su familia, lo recibieron a su familia y su familia se libró de la muerte por parte de Saúl. Claro. Todas las historias nos cuentan relatos, pero ¿cómo lo acomodamos nosotros o cómo lo interpretamos para este tiempo del fin? Bueno, en este tiempo del fin hay un voz que nos quiere redimir. Y Él perdió todo por redimirnos a nosotros. Sí. Y tal como dice Job allí en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Es decir, todos nosotros necesitamos que alguien nos pague la deuda del pecado, que alguien nos salve, que alguien se interese por nosotros y nos restituya al estado original. Y esa palabra redimir es una palabra bíblica que se utiliza bastante. Tiene un significado en la Biblia. Esta palabra significa sustituir, significa rescatar, significa recuperar todo lo que está perdido. Es como pagar una deuda que no se puede pagar, una deuda imposible de pagar. Entonces esa palabra aparece en la Biblia 25 veces y la palabra redentor aparece 19 veces en la Biblia. Y sobre todo el profeta Isaías, el que más ocupa la palabra redentor. Por eso que al libro de Isaías se le llama el Evangelio de Isaías, porque habla de Jehová, el Hijo de Jehová o el Redentor, que se refiere a Jesucristo por la obra que iba a hacer cuando viniera a la tierra. Es incomprensible lo que dejó Cristo por redimirnos y por salvarnos. Así es. Primera voz que escuché, el tono que sigue sonando en mí,
y desde lejos me calma. La voz que un día me enseñó que el miedo ya estaba aquí, mas no guiaba mi andar. La voz que me cantó hasta el sueño al fin llegar. La voz que oró por mí para un día poderlo ver. La voz que me mostró a Jesús hablándome de la cruz, que me enseñó a clamarte a solas, reconocer el son de otra voz. Oh, el son de otra voz. La primera voz que escuché, el tono que sigue sonando en mí y desde lejos me calma. La voz que un día me enseñó que el miedo ya estaba aquí, mas no guiaba mi andar. La voz que me cantó hasta el sueño al fin llegar. La voz que oró por mí para un día poderlo ver. La voz que me mostró a Jesús hablándome de la cruz, que me enseñó a clamarte a solas, reconocer el son de otra voz. Oh, el son de otra voz. La primera voz que escuché, el tono que sigue sonando en mí y desde lejos me calma. Nos toca revisar algunos hechos bien interesantes, dramáticos quizás para este momento que tenemos de estudio. Hemos visto lo que es Esther, ¿no es cierto? Esther es un personaje muy especial en la historia bíblica. De hecho, recuerda usted que tanto Ruth como Esther son libros que están en la Biblia y cuentan relatos de momentos históricos en el pueblo de Israel que estaba fuera de su ciudad, en realidad estaban fuera. Y aquí nos toca ahora ver a Amán y la relación que hay con Satanás también, como actúa como acusador, perseguidor, destructor de los hijos de Dios. Y Amán justamente es eso, es el personaje. En Esther 3.1 está el relato que nosotros tenemos para comentarlo con ustedes. Después de estas cosas, el rey de Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agagüero, y lo honró y puso una silla sobre los principales, o sea, le dio un puesto realmente extraordinario. Y lógicamente la historia dice que toda la gente se arrodillaba ante él, como el rey, porque era tan importante. Y alguien le dijo, ¿sabes que hay uno que no se arrodilla? Siempre tiene que haber un hijo de Dios que no se arrodilla frente a los seres humanos ni a los ídolos. Y ahí comienza el conflicto. Claro, esta historia parte en el tiempo de los judíos que quedaron en Babilonia, después en Medo-Persia, judíos que no volvieron a Israel y que Dios todavía los seguía cuidando. Interesante ese detalle, fíjate que ¿por qué no se volvieron? Porque se sintieron cómodos. Claro, entonces allí está el rey Asuero, que destituye a su esposa Vasti por un hecho que ocurrió en una fiesta, y el rey tenía que elegir a una mujer reina para casarse con ella. Y se le iba a buscar una mujer reina en todo el reino, digamos, y muchas jóvenes postularían a ser la esposa del rey, y este periodo duró aproximadamente un año, un poco más, donde se le presentaban las doncellas al rey. Y finalmente llegó Esther,
que también fue postulada, pero negó su procedencia, su identidad judía, porque si ella decía que era judía podía presentar un rechazo. Y como Mardoqueo dijo, bueno, pensó que lo estaba dirigiendo Dios y permitió que ella la llamaran, porque tampoco ella quería ir, sino que era como una ley. Tenía que ir porque era una mujer hermosa, reconocida por todos, y no podían dejar de que esta mujer desechara esta oportunidad. Finalmente es elegida ella como la reina de todo el reino de Medo-Persia, de todo el imperio, y justamente como tú decías, aparece allí otro personaje en el capítulo 3 llamado Amán, el cual el rey Asuero lo exaltó casi al segundo lugar después de él, y que todos tenían que arrodillarse delante de Amán. Pero hubo uno que era el tío de Esther, que él decía, yo no me arrodillo ante seres humanos, solo ante Dios. Era un judío con convicciones, y cuando pasaba Amán, todos de cabeza en el suelo, menos Mardoqueo. Y es allí como a Amán se le informa y se le dice, y se le dio la oportunidad de arrodillarse y él no quiso. Entonces preguntó quién era esta persona, es de origen judío, que los judíos adoran solo al Dios verdadero, se arrodillan solamente ante él. Y fue así como Amán tramó un plan para matar a Mardoqueo, y no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío, de todas partes. Los judíos estaban dispersos en todo el imperio, y también en Israel, así que logró con astucia que el rey dictara un edicto para darle muerte a todos los judíos de todo el imperio y hacer desaparecer el pueblo de Dios. Aquí hay un acto profético también, porque en los días finales también va a haber un edicto para hacer desaparecer a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y así está publicado en Apocalipsis capítulo 13, que todos aquellos que no se arrodillen y no adoren a la imagen van a ser muertos y van a ser perseguidos, no van a poder comprar ni vender, y se va a producir una persecución final, así como se hizo en los tiempos de Esther. Este episodio del libro de Esther es como algo que va a ocurrir proféticamente en los días finales. Ahora, lo interesante de la historia es que Esther llega al reino y uno piensa, Dios estaba dirigiendo eso en realidad. Y lo interesante es que de alguna manera Esther y Mardoqueo entienden que para esa hora había llegado Esther a ese reino. Sí. Y yo creo que para esa hora también nosotros estamos en este momento, en este tiempo, en esta etapa del fin del mundo, para dar a conocer estas verdades tan hermosas que están apareciendo. Pero Dios tiene soluciones, Dios tiene caminos, Dios abre puertas donde uno no ve, pero también hay que ser un poquito osado para ir y avanzar en las líneas enemigas. Estoy pensando que Esther, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo? Dice que ayunó, no ella sola, sino con todas sus siervas, sus criadas, y luego se presentó al rey. Ahora, yo voy a hacer algo que no dice la Biblia en realidad. ¿Cómo se presentó ella después de haber ayunado? Seguramente cubierta por el Espíritu Santo nomás. Porque mira, cuando un ayuno tiene una apariencia distinta, pero mira, ella se presentó corriendo el riesgo de que el rey no le extendiera la mano, no le extendiera el báculo, no le extendiera la bienvenida. Y ahí aparecen los términos tan importantes. Cuando uno se da por el Señor, no importando lo que pase, dice, no importa lo que pase, ¿no es cierto? Yo voy a hacerlo. Voy a ir más allá. Si perezca, que perezca, dice. O sea, yo estoy dispuesto a todo. Claro, allí ella se transforma en una intercesora. Por un pueblo. Ella interviene ante su esposo, y de paso los esposos eran casados con la reina madre, podemos decir, la principal de las mujeres, porque ellos eran polígamos, y esta mujer no vivía con el rey, tampoco había un diálogo, a veces podía pasar meses sin que tuviese una conversación con el rey. Entonces el rey le dice, ¿qué es lo que pides?
Y ahí ella le cuenta la historia de lo que está pasando. Voy a morir yo, va a morir mi pueblo. Entonces el rey se da cuenta de que fue víctima de un engaño, de un proceso, fue utilizado. Claro, pero fíjate que ahí hay una cautela. Ella, Sí. la verdad es que no le dice enseguida que va, Sí, sino dice, vengo a invitarte. claro, a una fiesta. Que Sí. vengas a mi casa, te tengo una fiesta. Oye, bueno, el rey se sintió halagado. Y lo interesante es que no lo hace enseguida, sino que por 3 veces, ¿no es cierto?, lo invita y al tercer día ya le dice, bueno, ¿qué es lo que quiere? Ahora, yo me pongo en esa historia, ese personaje Amán que está al lado, Una planificación. ¿No? que ese personaje que está al lado, ahí se confiesa a ella, mira, yo soy ese personaje que tú quieres eliminar. Entonces, yo lo estoy diciendo con mis palabras. Entonces el rey dice, pero ¿cómo es posible? Dice que yo no te quiero eliminar. ¿Y quién es ese? Bueno, este maldito Amán, no sé, Amán que está acá, él es el enemigo, es el Satanás que quiere eliminar al pueblo de Dios. Y entonces aparece el Cristo diciendo, no, a mi pueblo no lo tocan, pero yo dije un decreto, yo me he auto, digamos, como decirlo, yo he dicho algo ya que no se puede cambiar, pero se puede hacer algo. Y ahí aparece el otro edicto, que se defiendan. Claro. Y queda la solución. Ahora, una redención al final. Una redención que aparece allí. Sí. Ahora, lo interesante de este relato, porque uno puede sacar muchas conclusiones, pero lo importante es que uno debe pensar que si está viviendo, si le ha dado el privilegio a Dios vivir en un momento como ahora, el tiempo del fin, para algo será. Que no desperdiciemos eso. Porque yo estoy pensando qué se puede hacer ahora ante estos eventos. Por lo menos pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. No nos alarmemos con algunas noticias. Más preparémonos para enfrentarnos a lo que viene, a los sucesos finales. Dios está pronto a venir y se pueden desencadenar de una manera que usted quizás no se lo imagina, pero sí debe estar preparada. Si tiene que hacer una fiestecita, voy a hacer así. Llame a las personas para que aprendan del Señor, para que se entreguen a Él, porque puede ser demasiado tarde mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe, que saquemos las más lindas lecciones de esta historia tan hermosas. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.